Como todos los miércoles, nuestra mesa de análisis. Aquí está con nosotros Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Qué gusto. Bienvenidos y buenas noches. Los trajo el agua, ¿verdad? En canoas. ¿Cómo están? Muy bien, aquí en el estudio otra vez. Eso, Buenas noches. Sí, ¿verdad? Buenas noches, doctor Salvador Borrego. Estar aquí con ustedes. Padrísimo. Bueno, pues tenemos muchos temas como todos los miércoles. Comenzamos el caso de los últimos días más sonado a nivel nacional, que es el caso Ayotzinapa. Está por cumplirse 8 años de la muerte de los 43 estudiantes, o de su desaparición de los 43 normalistas. El caso del exprocurador Jesús Murillo Caram, detenido el pasado viernes, hoy hace unas horas vinculado a proceso y está bajo el esquema medida cautelar prisión justificada ante el riesgo de fuga, ¿no? Pero ¿qué nos dice todo esto? ¿Quién gana, quién pierde? Y pues como que si se movió también las mediciones que bien nos presentaba Salvador Borrego la semana pasada. Ramón Alberto. Gregorio, primero hay que ver en qué contexto se da esta detención de Murillo Caram, que es en el contexto de una semana que acaba de pasar muy tormentosa para la narrativa del presidente López Obrador. ¿Por qué? Porque veníamos de los ataques terroristas, que diga lo que ya son terroristas, es sembrar terror en la población, en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California. Claro. Y simultáneamente a eso, que no fue defendible por ningún lado, nadie compró la historia de que eran los conservadores los que querían hacer todo, viene la pésima declaración del exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, donde Jaime Bonilla, ¿qué es lo que dice? Nos golpearon en Baja California porque se rompió el pacto que teníamos. La gobernadora, que es morenista, rompió el pacto. A ver, ¿cómo? El gobernador, exgobernador morenista, de los favoritos del presidente López Obrador, dice que tener un pacto, caray, durísimo. Eso ya es admitir públicamente desde adentro de Morena que hay pactos con el crimen organizado. Entonces el presidente no le salió bien la jugada. Y luego también la alcaldesa diciendo, pues atáquense a los que no han pagado. Ese tipo de... Todo ese paquetito había que cambiar la narrativa del fin de semana. Por eso cayó en viernes el asunto, para que nadie comentara eso. Dicho sea de paso, también fue porque es de las pocas cosas de la gran lista del presidente que no se había cumplido. Ahora bien, vamos al tema de Ayotzinapa y por qué Murillo Caram. Es curioso, Gregorio, que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, diga que es un crimen de Estado y no cite para nada a el presidente Peña Nieto, el jefe del Estado, a un personaje que, ojo, ahorita vamos a hablar de esto, que es Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, que dicho sea de paso, curiosamente está involucrado tanto en el caso de Ayotzinapa como en el caso de la estafa maestra con Rosario Robles, que ahorita hablaremos. Claro. Y tercero, a los altos mandos militares, comenzando por el general Salvador Cienfuegos, que estuvo mencionado y citado, y que en su tiempo fue el jefe de la zona de Iguala. Y cierro con esto. ¿Qué es lo que pasó en Ayotzinapa? Nadie se atreve a soltar lo que es la verdad oculta, que no es la verdad histórica. La verdad oculta, ¿cuál es? Ahí se gestó un cártel de la heroína. Ahí se gestó el mayor mercado de heroína de América para transportar a Estados Unidos. Ahí, aliados, cárteles, grupos militares, políticos municipales, estatales y federales, en conjunto, armaron todo un sistema de protección y transporte de la heroína en esos autobuses. Los normalistas solían ir en viajes de estudio. Y en esos viajes de estudio, algo pasó, alguien tomó unos camiones, creyeron que los habían descubierto, dijeron desaparezcanlos, y la pregunta es, bueno, pues estamos ante alguien que no quiere revelar o no quiere descorrer el velo de esa verdad oculta, que es, no la histórica, la verdad de verdad. Claro, y más la participación de elementos del ejército mexicano, ¿no? Por que supuesto, también... lo que decimos, el ejército, policía federal, sí, autoridades federales, estatales, municipales. Recordemos al alcalde y a la de su esposa, que estaban involucrados. Abarca. Que se había, los Abarca, que se hablaba, incluso que los Abarca consiguieron el helicóptero del gobernador del estado para bajar en su tiempo la heroína de allá. Entonces, hay mucho tema que no se ha descorrido el velo, pero hasta ahorita era cumplir rápidamente, cumplimentar la promesa de que vamos a resolver Ayotzinapa. Esto no está resuelto y el tema está muy frágil. Claro, se relaciona con la numeralia, las cifras que vimos de la caída en aprobación y el incremento en la desaprobación del presidente Salvador. Sí, porque la expectativa ante un golpe mediático de esa magnitud, pues era que el presidente brincara, que se revirtiera la tendencia adversa que había tenido la semana anterior, y no fue así. Pero en el tema de Ayotzinapa es muy interesante. Hay muchas cosas que vale la pena comentar.
Yo medía en aquella época a diario la opinión nacional, trabajaba para la presidencia de la República. No es ningún desdoro, pues, que creo. Y al día siguiente de los acontecimientos brincó la alerta negativa. O sea, estos puntos que vemos aquí en la gráfica, en la aprobación del presidente, o sea, fue algo de impacto inmediato. Y sí, efectivamente, otro de los aspectos es que se da una situación desafortunada y amenaza con ventilar los sótanos del poder, que es un concepto muy interesante, que pues, son cosas que no queremos ver. Aguilar Camín hace una analogía muy interesante con un restaurante donde nosotros vamos y tenemos un filete muy bien presentado. Bueno, aquí Ramón Alberto es gourmet, sabe de esas cosas, sí. Pero no queremos ver lo que sucede en el rastro. Eso no lo queremos ver. Igual en los estados. Sí, claro. Los sótanos del poder no los queremos ver. Esta situación amenazó con ventilar eso y por supuesto se tienen que ocultar esas cosas porque son verdades que son muy feas. Pero ahí están y en todos los estados están. Y entonces pecamos de repente de puristas y de muy moralistas porque encontramos de pronto raja política y yo creo que ha sido una de las formas más insensibles de medrar con una tragedia. A grado tal, y con esto yo creo que llegamos al punto máximo, de que ya en este gobierno les dijeron a los padres, a las madres, sí, que sus hijos estaban vivos y que se los iban a regresar vivos, para que ahora les digan que la verdad histórica finalmente en lo esencial coincide con lo que ellos dicen de que efectivamente los muchachos están muertos. El expresidente de Uruguay, cuando le preguntaron ahí, en una visita que vino a México, de manera muy sutil, diplomática, les dijo, búsquenlos en sus corazones, o sea, están muertos. Y entonces tenemos una situación muy triste y muy lamentable porque se ha querido sacar beneficio político de eso. La tragedia. Y es pues una situación en la que todavía se insiste, pero yo creo que debería de cesar ya eso y concentrarse en buscar quiénes fueron efectivamente los que asesinaron a los muchachos. Un agregado a lo que dice el doctor es el siguiente. Se medró políticamente, pero también económicamente. Un puñado de personajes se apoderaron de los padres y los trajeron durante estos 8 años marchando, saliendo, etcétera, y cobrando y lucrando con el gobierno de Peña Nieto y con este gobierno. El silencio, el controlarlos, el sacarlos, traer grupos extranjeros que además también esos lucraron y todo el mundo, ellos sentían realmente el tribunal de sumario estaba en el extranjero, no aquí en México. Y lo más importante, lo comentamos ahorita el doctor y yo ahorita en la premisa, que es la declaración que hacía Omar García Harfuch, donde decía, es curioso que hoy a los que estén persiguiendo sean las autoridades y no a los que realmente mataron a esas personas. Ellos iban por los que los mataron. ¿Y dónde están los que los mataron? Hasta ahorita ha estado nomás. Así es. Y yo creo, conclusión de esto, van a tener, esto tiene una cuestión política que se va a ligar con el segundo tema, y es el asunto Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Por qué? Porque Osorio Chong, siendo el secretario de Gobernación y en ese momento también secretario de Seguridad Nacional, recordemos que no era secretario de Seguridad Nacional, se juntó en Gobernación, tenía injerencia en todo esto. Y esto implica que el caso de Alito Moreno, que el presidente quiere quitarlo, ni Peña Nieto ni Osorio le han podido cumplir el famoso pacto para recuperar el PRI en favor de Morena. Y entonces es una forma, tanto el asunto Ayotzinapa como el asunto que veremos ahora de Rosario Robles, de la estafa maestra, que ahí también está metido Osorio Chong, él fue el jefe de la estafa maestra. Esos dos casos inciden en Osorio Chong. Es una presión para decirle a Alito, saquen a Alito del PRI, recuperemos el pacto y a ver cómo nos toca. Déjeme la corte comercial de una vez y regresando vemos el caso Rosario Robles, esa coincidencia, entre comillas o con signos de interrogación, que se habría dado el pasado viernes, como que entró Muriño y salió Rosario Robles de la prisión, ¿verdad? Digo, en diferentes reclusorios. Corte comercial y enseguida regresamos.